Los fariseos parecían energúmenos y le gritaban: ¿En día sábado curas tú y perdonas los pecados? ¿Cómo puedes tú perdonar los pecados? Él tiene el diablo que le ayuda. Es un endemoniado furioso. Se le conoce por el modo que corre por todas partes. Apenas termina su espectáculo aquí y se va a Naim, donde resucita muertos, luego en Megido y de nuevo aquí. Esto no puede hacerlo un hombre de sano juicio. Tiene un mal espíritu muy poderoso que le ayuda. Y añadían: cuando Herodes termine con Juan, entonces le tocará el turno a este, si es que no huye antes de aquí. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 8. En la sinagoga de Cafarnaúm. Curación de los leprosos. Jesús cruzó de nuevo a través de la posesión del capitán Zorobabel. Ya había comenzado el sábado y se apuraron. En los jardines de Zorobabel se habían establecido, por caridad del mismo, dos jóvenes escribas que por sus vicios habían contraído la enfermedad de la lepra. Eran de unos 25 años. Habían decaído completamente y vivían en el mayor desprecio por causa de este mal. Estaban envueltos en mantos colorados y llenos de asquerosas llagas. Habían estado antes en Magdalum con Magdalena. Luego se habían dirigido a otros lugares hasta que cayeron en la mayor miseria. Cuando Jesús estuvo la última vez aquí, se avergonzaron de comparecer delante de Jesús. Pero ahora, convencidos del poder de Jesús y de su misericordia y bondad, se hicieron llevar hasta el camino y clamaron pidiendo ayuda. Jesús pasó de largo, pero dijo a dos de los criados de Zorobabel que los cuidaban, que los llevasen hasta la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando el pueblo estuviese reunido dentro, los pusieran afuera, en una altura, para que pudieran oír la enseñanza, que allí se arrepintiesen y orasen hasta que los llamara él mismo. De inmediato fueron los mensajeros, y tomando a los infelices, los llevaron con gran trabajo hasta la altura de la muralla, desde donde oirían a Jesús, puestos al aire libre en donde pudieran orar y arrepentirse. Jesús llegó con sus discípulos a la sinagoga, después que se hubieran lavado los pies y sacudido la ropa. Cuando se acercó al púlpito donde uno estaba leyendo, éste dejó el lugar y entregó el libro a Jesús, quien tomando los rollos comenzó a predicar sobre Jacob perseguido por Labán, la lucha de Jacob con el ángel, la reconciliación con Esaú, la seducción de Dina y, por fin, sobre el profeta Oseas. Cuando Jesús leyó los rollos sin haberlos rehusado, sonreían irónicamente los fariseos, como si hubiese sido poco modesto y cortés no rehusándolos. Estaban muy contrariados por la aparición de Jesús. La resurrección del niño de Naim ya era conocida allí, y también las milagrosas curaciones de Megido. Pensaban qué haría ahora entre ellos. En la sinagoga estaban la mayor parte de los parientes de Jesús. Cuando el pueblo se alejaba de la sinagoga y detrás de ellos Jesús, los discípulos y los fariseos, pensaron estos últimos en disputar con él en el pórtico, pero no alcanzaron a hacerlo porque Jesús se dirigió hacia la galería donde estaban los dos hombres impuros, a quienes les mandó presentarse. Estos estaban tan atemorizados por la presencia de los fariseos que no se atrevieron a hacerlo enseguida. Jesús les mandó, en nombre de no sé quién, que se presentasen, y entonces, ante la maravilla de todos, pudieron ellos mismos por su propio esfuerzo bajar de su altura. El pórtico estaba iluminado con antorchas.
¿Cuál fue la rabia de los fariseos cuando reconocieron en sus mantos coloridos a los 2 infelices leprosos? Estos cayeron de rodillas delante de Jesús. Jesús puso sus manos sobre ellos, sopló en sus caras y les dijo: vuestros pecados os son perdonados. Los exhortó después a la continencia y a hacerse bautizar. Les mandó dejasen su oficio de maestros, puesto que les quería enseñar la verdad y el camino a ella. Se levantaron, mejoraron de rostro, las llagas se cerraron y cayeron como escamas. Dieron gracias entre lágrimas y se alejaron con los criados de Zorobabel. Mucha gente de buena intención se acercó a ellos y alababa a Dios por su curación y conversión. Los fariseos parecían energúmenos y le gritaban: ¿en día sábado curas tú y perdonas los pecados? ¿Cómo puedes tú perdonar los pecados? Él tiene el diablo que le ayuda. Es un endemoniado furioso. Se le conoce por el modo que corre por todas partes. Apenas termina su espectáculo aquí y se va a Naim, donde resucita muertos, luego en Megido y de nuevo aquí. Esto no puede hacerlo un hombre de sano juicio. Tiene un mal espíritu muy poderoso que le ayuda. Y añadían: cuando Herodes termine con Juan, entonces le tocará el turno a éste, si es que no huye antes de aquí. Jesús pasó entre ellos imperturbable. Las mujeres parientes lloraban y se lamentaban al oír estas amenazas contra Jesús. Lo esperaban angustiadas a la salida de la sinagoga. Jesús salió de la ciudad tomando el noreste sobre una altura del valle circundante, donde estaba la casa de María. Hay allí matorrales y cavernas donde se detuvo a orar. Más tarde llegó a la casa de su madre, donde encontró a las mujeres reunidas, a quienes consoló. Salió y pasó toda la noche afuera, entregado a la oración. A la mañana siguiente se dirigió a un huerto de Pedro, cercado y cercano a la casa del apóstol, donde estaba ya preparado todo para el bautismo. Había fuentes redondas fabricadas de un modo que se les hacía entrar agua del cercano arroyo. Una techumbre de hojas contenía divisiones para que los bautizados se pudieran cambiar de ropa, y para Jesús habían preparado un lugar más elevado como cátedra de enseñanza. Los discípulos estaban todos allí. Había unos 50 bautizados, varios parientes de la Sagrada Familia, un hombre anciano con 3 hijos de Séforis, el niño que Jesús curó en Séforis, y aquella anciana que había estado con Jesús en Abés. Estaban, además, Quirino de Chipre, el centurión romano Aquías y su hijito Jefté de Gischala sanado, el centurión Cornelio y su criado de color amarillo curado con otros de su casa, varios paganos de la alta Galilea, un criado mestizo de Zorobabel, los 5 publicanos de Megido, un niño José, sobrino de Bartolomé, con otros niños más, otros sanados aquí, y endemoniados librados, y finalmente los 2 escribas que fueron curados ayer de su lepra. Estos ya no tenían señales de su enfermedad, pero estaban aún flacos y macilentos. Todos los bautizandos llevaban un vestido de penitencia de color oscuro y un pañuelo cuadrado sobre la cabeza. Jesús enseñó algún tiempo, preparando a los catecúmenos. Después estos pasaron a la choza de ramas, donde se pusieron el vestido para el bautismo. Era un vestido largo y blanco. Llevaban la cabeza descubierta y aquel pañuelo sobre los hombros, y bajaban a la fuente con las manos cruzadas sobre el pecho. Andrés y Saturnino bautizaban. Tomás, Bartolomé, Juan y otros ponían las manos sobre los bautizandos, haciendo de padrinos. Estos tenían los hombros descubiertos y se inclinaban a la fuente. Un discípulo traía el agua bendecida por Jesús en un recipiente, y el bautizador derramaba con la mano 3 veces el agua sobre la cabeza de los bautizandos. Tomás fue padrino del niño de Jefté de Aquías. Se bautizaban varios al mismo tiempo, y a pesar de ellos, la función duró hasta las 2 de la tarde.